Bien, buen día a todos chicos. Vamos a comenzar con, con la clase de hoy. En la jornada de hoy nos toca comenzar con esta unidad denominada presupuesto integrado. Vamos a ver la descripción general, las ventajas de su utilización, la integración con el planeamiento estratégico, subrayo este punto, ya vamos a volver, los principales outputs que tiene este proceso y los pasos del proceso. Y lo primero que vamos a resaltar es esto de que es un proceso, ¿sí? O sea, el presupuesto integrado es un proceso, ante todo. Y habla de la integración con el planeamiento estratégico. También en este sentido, lo que decimos es que es hacer el presupuesto integrado, es plasmar numéricamente todo aquello que definimos en el planeamiento estratégico, ¿sí? Bien. Entonces, como decíamos, lo primero que mencionamos es la expresión cuantitativa de un plan de acción y un auxiliar para la coordinación y la ejecución. Vamos a desglosar un poco esto. Primero, decimos la expresión cuantitativa de la planificación estratégica. O sea, todo eso que vimos en la planificación tiene que verse traducido en el presupuesto integrado. Por ejemplo, si nosotros, no sé, en el planeamiento estratégico decimos que, arrancando desde la visión, queremos ser la empresa del rubro tecnológicamente más avanzada y reconocida en el mercado, etcétera, bla, 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 en el presupuesto de inversiones debiese haber eh, plasmado, definido a lo largo del plan de 5 años, eh, fuertes inversiones en tecnología, ya que si, digamos, tiene que tener coherencia con, lo que yo definí en el planeamiento estratégico. Y habla de que es un auxiliar para la coordinación y la ejecución, porque así como es la planificación estratégica, ese plan escrito, desarrollado, estos números nos van a decir para dónde tenemos que ir, cuánto es la cantidad que tenemos que producir, cuánto es lo que deberíamos estar vendiendo, cuántas son las partes que tenemos que comprar en cada año, en cada mes, etcétera, digamos. Entonces nos sirve como para coordinar y trabajar en la ejecución de ese plan estratégico. Pueden ser formulados para toda la organización o para una de sus divisiones. Yo le diría que más que un O es un I, digamos, no existe organización o parte de ella que no tenga un presupuesto. Cuantifica las expectativas acerca del ingreso futuro, del flujo de caja y la posición financiera. O sea, el presupuesto de esto es mirar hacia adelante, es presupuestar, es estimar lo más precisamente posible cuánto voy a vender el año que viene, cuánto estimo producir el año que viene, cuánto voy a invertir, cuántos van a ser mis gastos de comercialización. O sea, cuáles son estas expectativas, que obviamente se trabaja de modo que sean lo más
precisas posible, ¿no? Y en todos los sentidos para terminar llegando a esto, a cuál va a ser mi ingreso, cuál va a ser mi flujo de caja, cuál va a ser mi posición financiera, porque muchas veces este ejercicio nos demuestra que no podemos llegar a tal punto de producción o, o a tal punto de ventas, y muchas veces esto de la posición financiera nos lleva a ver que necesitamos pedir un préstamo para poder financiar determinada inversión o compra de materiales, etcétera. Es la aproximación práctica de un modelo formal de organización. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos el planeamiento, tenemos la evaluación de desempeño, porque esto nos va a servir para evaluar luego la ejecución, la coordinación de actividades, la ejecución de los planes, la comunicación y la motivación, ¿no? El pronóstico de venta es el punto de partida del presupuesto. O sea, lo que está como pronóstico de ventas va a ser siempre el puntapié inicial de un presupuesto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a saber cuánto tenemos que producir, de acuerdo a cuánto tenemos que producir y en nuestra política de stock vamos a saber cuánto tenemos que comprar y a partir de allí el resto de los presupuestos. Empiecen a tener presente que si yo digo que voy a vender, no sé, por poner números redondos, 10.000 unidades al año, 120.000, perdón, 10.000 unidades al mes, 120.000 al año, no quiere decir que necesariamente voy a producir 10.000, ni que voy a producir por mes, ni que voy a producir 12.000 porque tengo 2.000, no sé, para cubrir el scrap, sino que sí, el scrap es uno de los puntos a tener en cuenta, pero otro es la política de stock. Para determinado año yo puedo, o determinados meses, yo puedo decir, en estos meses voy a eh, cubrir parte de esas ventas con mi stock y voy a bajar mi nivel de stock, o voy a producir para las ventas y aparte voy a producir ese mes para generar stock. Eso tiene que ver con las políticas de stock. Así que, digamos, cada uno de estos presupuestos tiene su análisis puntual y no necesito directamente, básicamente, el pronóstico de ventas. Por eso, al comienzo de año les mencionábamos de la necesidad de trabajar con una empresa que produzca para tener en cuenta esto, porque en el caso de los servicios, la venta y el producto es básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Es la misma cosa. Entonces no puede haber políticas de stock, digamos, ¿no? ¿Qué me falta mencionar esto? Un punto anterior. Evaluación de desempeño. Muchas veces nos pasa, y vuelvo a algo que seguramente ya mencioné cuando hablamos de planificación estratégica, de que estudian todo el tema, pero lo ven muy, muy acotadamente y no se paran a tener una perspectiva más amplia, digamos, ¿no? Eh, y, y, y vuelvo a lo que les mencioné y les voy a mencionar hasta el cansancio. Analicen cada uno de los temas desde el punto de vista primero del sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de presupuesto, por ejemplo, lo tomamos en los exámenes finales, le pedimos, sí, bueno, desarrollo del tema, y lo dicen todo, ¿no? Perfecto. Y entonces llega la pregunta de manual donde les digo, bueno, ¿y para qué se presupuesta? ¿Para qué se hace esto, no? Porque todo tiene una razón de ser, nada se hace porque no teníamos nada mejor que hacer. Y ahí viene esta parte de un poco el punto anterior que decían, y se cuantifican las expectativas, el flujo de caja, cuánto voy a vender, cuánto para estimar, para así saber si voy a necesitar determinados recursos. Sí, perfecto. Pero esa es una cara de la moneda. La moneda tiene dos caras. O sea, eso no está mal,
pero no está completamente bien, o sea, no está completo, digamos, no es una parte. Y cuando decimos, bueno, bárbaro, pero ¿para qué más? O sea, yo hago eso, hago la estimación, hoy estamos 2021, hago el presupuesto para el año 2022, hago la estimación, veo si tengo que pedir un crédito, cuánto tengo que comprar, voy viendo los proveedores, entonces listo, sí, ya sé, ya definí el proveedor, ya definí, no sé cuánto tengo que comprar, ya hablé con el banco y me aprobó el crédito para el año que viene, ya está. Listo, arranca el año 2022, estamos en enero, febrero de 2022. ¿Me sirve para algo el presupuesto? Y muchos dicen, no, ya está, no, porque es para estimar, y es un grosero error. O sea, el presupuesto, les diría, o sea, es para todo esto que mencionamos, pero una vez que tenemos eso, es fundamentalmente para que sea mi faro, mi punto de control una vez que empiece el año, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? En que, bueno, me va a servir para controlar, eh, si tuve en cada mes las ventas que pensaba tener de cada producto, si produje lo que esperaba producir, si compré lo que iba a comprar, si los movimientos financieros fueron los que tenía previsto. Y obviamente generalmente hay desviaciones. Lo que se busca es que esas desviaciones sean mínimas, y si se ve una gran desviación, esto nos sirve para detectarla y para ver qué planes de acción tomar para ajustar ese desvío, y que no se siga ampliando esa brecha a partir del mes siguiente, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las dos caras de la moneda. Por un lado, sí, es hacer toda esta previsión de expectativas para el año que viene. Ahora, una vez que llegó el año que viene, esto lo usamos para controlar, para que sea nuestro punto de control y comparar lo que estamos haciendo versus lo que preveíamos hacer en cada uno de los presupuestos. Bien, decimos que no es un plan de empresa o business plan. Un plan de empresa, también llamado plan de negocio, business plan, es una herramienta imprescindible para la creación de un proyecto empresarial. Es un documento en el que se va a identificar, describir e investigar sobre la oportunidad de negocio, analizar la viabilidad económica, técnica, de mercado, financiera de la misma, planificar la estrategia financiera y comercial prevista y detallar los primeros pasos que serán necesarios para iniciar la actividad comercial. Su horizonte temporal se sitúa normalmente entre los 3 y 5 años. O sea, en resumen, un business plan es anterior a la existencia de la compañía, ¿no? O sea, no confundir eh, business plan con todo lo que estamos viendo, ¿no? Bien. Como dijimos, el presupuesto integrado es un proceso. Por ende, tiene, como todo proceso, tiene sus inputs y tiene sus outputs. En ese sentido, mencionamos, allí ven arriba a la izquierda, volumen de ventas. Dijimos que es el presupuesto de venta, el puntapié inicial. Luego, bueno, donde allí vamos a tener los precios de los productos, las condiciones de venta. Se va a desprender de ese volumen de venta los gastos variables de ventas, en aquellos casos que aplica. Tenemos el stock de productos terminados, el volumen de producción. Acá ven un poco lo que les mencionaba recién, de que las ventas se van a apalancar en la producción, pero también en el stock que tenga de productos terminados y de mi política.
bueno, vamos a tener los costos de producción, los productos terminados, los sistemas de costos, la variación de costos, finalmente el costo de ventas, las ventas netas. Por otro lado, bueno, vamos a tener los gastos fijos, inversión en bienes de uso, otros resultados. Recuerden que cuando después entremos en la parte de los estados contables, pero que la empresa puede tener otros resultados, ya sea por colocaciones financieras, etcétera. Como ven ahí, pueden ser financieros no operativos. En cuanto a la inversión, hay que tener las compras, hay que tener en cuenta las compras, también las amortizaciones, etcétera, para terminar llegando a los estados contables. El presupuesto económico, presupuesto financiero, el balance proyectado y el flujo de fondos, o también llamado cash flow. Entonces, acá lo mencionamos y lo resaltamos, presupuesto integrado es un proceso. ¿Qué es un proceso? Perdón, ya dijimos que es un proceso, y acá dentro del proceso vamos a hablar de la característica que tienen las integraciones. ¿Sí? Hablamos de que tenemos una integración vertical y una horizontal. ¿Sí? La vertical, esta generalmente la identifican bien, es la integración que se da desde la dirección hacia las operaciones, o sea, a lo largo y a través de la pirámide organizacional, por un lado, y después tenemos la integración horizontal, que es a través de las funciones. Acá muchas veces hablan de la integración cuando les tomamos al final, hablan de la horizontal, que es a través de las áreas. Sí, pero no, digamos. O sea, seguramente es a través de las áreas porque se involucra a personas por ahí de un mismo nivel jerárquico de distintas áreas en ese trabajo. Pero conceptualmente esto lo que enfoca es a través de las funciones. Recuerden que estamos viendo, asócienlo a, si se quieren, para tener una idea, a calidad, a la visión por procesos que tiene las últimas versiones de la norma ISO 9000. Esto es por funciones, ¿sí? Es un proceso que se da a través de las distintas funciones. A veces esta integración no necesariamente tiene que ver con entre áreas, que insisto, sí se va a dar entre áreas necesariamente, porque el presupuesto es integrado desde toda la compañía, pero muchas veces se da dentro de una misma área, una misma gerencia, entre funciones diferentes, ¿no? Entonces es a través de las funciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque están las funciones digamos, tienen que interrelacionar a un mismo nivel jerárquico las personas que trabajan presupuestando las ventas, las que trabajan presupuestando las compras, la producción, etc. Entonces, a través de funciones, y tal vez el que hace las compras esté en la misma área, si se quiere, que la producción, ¿no? No es lo habitual, pero eventualmente, digamos, podría darse algo por el estilo. Entonces, esta diferencia de lo que es la integración horizontal a través de las funciones. Bien, decimos que existe una relación entre la planificación estratégica y el presupuesto integrado. La planificación estratégica, como ya vimos, define su objetivo estratégico, los cuales, también lo mencionamos ahora al principio de la unidad, deben ser coherentes a la hora de estar plasmados en el presupuesto integrado, ¿no? Hay una relación entre cada una de estas cosas. Muchas veces, a la hora de presupuestar, vemos que tal vez fuimos muy ambiciosos, o al revés, vemos que tal vez podemos ser más ambiciosos de lo que planteamos nuestros objetivos estratégicos cuando vemos los números. Y bueno, eso nos puede llevar a replantear nuestra planificación estratégica.
Condiciones previas, necesidades. Una vez más, el involucramiento de la dirección por integración con el plan estratégico. Una estructura organizativa definida. Acá sí es importante. ¿Por qué? A ver, por sobre todas las cosas, seguramente hay muchas razones, pero una, por ejemplo, es, recién mencionamos las funciones. Pero las funciones, como dijimos, distintas funciones incluso pueden estar dentro de una misma área. Por ejemplo, vemos ahí, no sé, dentro que funciones diferentes dentro del ámbito de incumbencia del jefe de producción. Por ejemplo, que haga la producción y haga las compras, por ejemplo. En ese caso, las funciones sí están dentro de la misma área, pero es importante tener la estructura organizativa definida por áreas, porque, para evitar, por ejemplo, la dualidad de mandos, porque está bien que estén las funciones, como recién mencionamos, pero también tienen que estar las áreas, porque las personas tienen que saber a quién consultar, a quién responder, y quién les baje los objetivos más específicos, ¿no? También hay que tener conocimiento del sistema conceptual y de las herramientas por todos los involucrados, los objetivos, las prioridades, las responsabilidades, los criterios monetarios, con qué moneda vamos a hacer el presupuesto, con qué inflación, etcétera, digamos. Y el sistema de información para el control. No es menor este punto, ya que, como le dijimos, todo esto lo hacemos, a esto de presupuestar, para después usar este presupuesto para poder controlar. Para poder controlar necesitamos tener información para el control, estados contables, ERP, distintos sistemas que nos brinden la información real luego, confiable, para poder realizar este control. Digamos, cuando hablamos de hacer el control después, no es, sí, bárbaro, sino es trabajar en, bárbaro, ¿de dónde voy a sacar la información para hacer este control? Que de hecho suele ser uno de los puntos difíciles de resolver en todas las compañías, ¿no? El tema de cómo genero, cómo proceso, cómo disponibilizo esa información. Bien, ventajas. Incrementa la coordinación de áreas funcionales. Obliga a analizar las acciones futuras y sus efectos económicos. Indefectiblemente nos vemos obligados a hacer esta mirada. Permite estimar resultados y disponibilidad de fondos para expansiones, pago de deudas, etc. Permite evaluar y priorizar en detalle las inversiones previstas, decir, bueno, esto sí lo voy a hacer, esto definitivamente no, o no por ahora. Obliga a analizar profundamente el entorno macroeconómico, y acá seguramente todos van a pensar, bárbaro, en este país todo lo que sea económico, micro, macro, es impredecible, no hay forma de trabajarlo. Bueno, muy por el contrario, es en nuestro caso, en un caso como nuestro país, donde más tenemos que trabajar en este punto. Analizarlo y generar escenarios, elegir uno para la planificación, pero tener previsto escenarios alternativos ante distintas posibilidades, medidas que pudiesen darse, situaciones económicas, medidas gubernamentales que pudiesen cambiar las reglas de juego, ¿no? Así que, como les digo, en nuestro caso es con más razones que hay que trabajar en este punto. Permite preparar presentaciones ante entes externos como los bancos, gobiernos, inversores, etc. Asegura el alineamiento de objetivos, obligadamente se produce esto.
Permite el posterior control y análisis de desviaciones. Resalto este punto, como lo mencioné ya hace unos minutos. Propende al autoanálisis. Indefectiblemente cada área va a estar viendo su presupuesto porque sabe que una vez que está corriendo el año presupuestado, no solo que yo voy a controlar, sino que me van a pedir explicaciones al cierre de cada mes por los resultados. Y entonces se propende al autoanálisis, uno mismo va haciendo ese seguimiento anticipadamente porque después tiene que dar explicaciones. Pasa en el teórico, pasa en la vida, me pasa semana a semana. De hecho, sí, en un rato, a continuación de que terminamos la clase, unos minutos después, tengo una reunión donde tengo la revisión semanal de presupuesto general y la parte que me toca a mí. Este es el día a día de las compañías. Exige definición de políticas generales y facilita la administración por objetivos y análisis de excepciones. ¿Qué es el análisis de excepciones? Es esto, es al tener algo planificado y a nivel general, a la hora de controlar vamos a ver desvíos. Como digo, desvíos nunca va a dar, generalmente no va a dar un número exacto de pensaba vender, no sé, 5.703 unidades y bueno, tal vez vendí 5.698 o vendí 5.707, o sea, hay leves, pero esas no son las desviaciones, eso digamos está dentro de los límites esperados. El análisis por excepción hace referencia al trabajo que se hace con los grandes desvíos, ¿no? Eso es una excepción, digamos, ¿no? Entonces se trabaja en el control, en las medidas, en el foco, en estos puntos para ajustarlos y no en el estar yendo y viendo cada una de las cosas, la parte que va bien del plan, listo, funciona operativamente y no hay más que hacer que seguir el día a día, digamos. ¿Cuáles van a ser nuestros outputs entonces? El estado de resultados proyectado, que es una muestra de los resultados económicos durante el horizonte de presupuestación. La estructura en general está estandarizada. El balance proyectado, que muestra la evolución de activos y pasivos de la empresa durante el periodo de presupuestación, y el flujo de fondos, que muestra el flujo de dinero durante ese periodo, ¿no? Que nos va a permitir ver si en algún punto quedamos muy ajustados o en negativo incluso, bueno, saber que vamos a tener que buscar financiación para cubrir ese bache o moderar nuestras expectativas de modo que no quedemos sin flujo, digamos, ¿no? Bien, ¿cómo es el proceso? Dijimos que es un proceso, entonces, bueno, ¿cómo es este proceso? Arrancamos en la formalización de objetivos y políticas. Componentes físicos, monetarios, etcétera. Hacemos la preparación y distribución del cronograma, esto ya lo van a ver, lo van a tener que hacer en el trabajo práctico. Hay un cronograma de realización, de elaboración del presupuesto, no es algo que se hace en un día o en una semana. Es un trabajo bastante tedioso porque viene a rompernos nuestra organización del día a día. Esto se hace en una época del año y representa reuniones, trabajo adicional, buscar información, etc. Con lo cual, en resumen, lleva su tiempo y hay que hacer un cronograma para esto. Se deben definir las pautas macroeconómicas
dentro, haciendo una visión de lo general o particular, las pautas particulares de la empresa. Por ejemplo, no sé, definir que, de acuerdo a lo que prevé como pautas macroeconómicas, las pautas de la empresa van a ser, no sé, ajustar sistemáticamente los precios de los productos un 5% todos los meses. Con esto hacemos la elaboración, pasamos a la elaboración propiamente dicha del presupuesto, donde se van a dar las iteraciones. Viene la presentación y aprobación. Generalmente acá esto genera, en este análisis de presentación y de aprobación o no, se generan las iteraciones. Cuando se da la situación de que no, que siempre pasa en la primera versión, se vuelve al punto de elaboración del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que como entran distintas partes y muchas veces el de producción no conoce los planes o las posibilidades que tiene la gente que se dedica a las inversiones o el que va a producir o a vender no sabe que hay ciertas restricciones para conseguir la materia prima, que sí conoce el de compras. Entonces, el de ventas dispara, recuerden que el punto inicial, un pronóstico de ventas, y a partir de ahí dice, bueno, el de producción dice, sí, puedo alcanzarlo, vamos a usar esta política de stock o no. Entonces, ahí se van trabajando las iteraciones, a veces dentro de la misma versión, digamos, por ahí dice, no, che, no puedo producir esto. Entonces el de venta dice, bueno, listo, bajemos las estimaciones de venta acá, o el de venta dice, tengo esta estimación, pero avísame si podés producir más, porque lo puedo estirar un poco más y podemos llegar a vender un poco más con determinadas acciones. Entonces el de producción le dice sí, no. Bueno, así se va pasando por cada presupuesto y obviamente hay una instancia jerárquica que revisa todo el presupuesto integrado y que dice, no, bueno, acá no quiero que entremos en esto de pedir préstamos porque se puede disparar la situación económica y nos puede salir mal la jugada, entonces más vale produzcamos menos, trabajemos con los fondos propios, y bueno, y se hacen todas estas revisiones donde se vuelve a iniciar el proceso, que es básicamente un ajuste, ¿no? Hasta llegar a la versión aprobada y la publicación. Obviamente este balance, no recuerdo, lo vamos a mencionar acá, probablemente esté más detallado en los próximos slides. Esto es a la hora de presupuestar, ¿no? Como dijimos, después viene el año presupuestado, supongamos que hoy trabajamos el 2021, perdón, el 2022, el año que viene lo vamos a usar para controlar todo, pero también se hacen revisiones a lo largo del año, donde siempre el presupuesto original se mantiene. El presupuesto base cero se mantiene, digamos, ¿no? Porque es nuestro faro original. Pero después, a lo largo del año, también se van haciendo actualizaciones más realistas de acuerdo a las condiciones de ese año. Nos pasó el año pasado con la pandemia, el 2019, se hizo una proyección del 2020 donde no se esperaba una pandemia y donde los valores de venta, de producción, etcétera, fueron muy diferentes. Para algunos con la actividad parada y para el que fabricaba respiradores, barbijos y alcohol en gel, una producción totalmente disparada, digamos, o sea que nunca hubiesen previsto. Pero bueno, entonces, ¿qué se hace? Se reestiman, se hace un reforecast o tiene distintos nombres, digamos, de actualizaciones, los cuales también tienen este proceso de ajuste, de revisión, de aprobación. O sea que es un ejercicio que se da permanentemente para terminar obteniendo el balance, el estado de resultados y el flujo de fondos. ¿Cómo es el orden de estas iteraciones? Como dijimos, arrancamos con el presupuesto de ventas, producción, compra, mano de obra, el costo de esas ventas, los costos fijos de producción, costo de comercialización y administración, los costos financieros,
las inversiones y todo lo que hace amortizaciones de bienes de uso. Bien, entramos en los presupuestos propiamente dichos. Como dijimos, lo que dispara todo es el presupuesto de ventas, ¿sí? Entonces, siempre se debe presupuestar por separado volúmenes, precios y formas de pago, ¿sí? O sea, por un lado van las cantidades, todo lo que hace a volúmenes, por otro lado van los precios y por otro, ni más ni menos, la forma de pago. Sobre todo digo ni más ni menos porque en un país con inflación y alta como el nuestro, la forma de pago es todo un tema, digamos, ¿no? En un país con una inflación inexistente o nada, mínima, digamos, de 1%, 2% al año, 3% al año, no tiene influencia. Entonces, tal vez una empresa está acostumbrada a que le paguen a 30 días o 60 días o 90 días, genera esa rueda y lo puede hacer porque sabe que es una cuestión de tiempo, pero el dinero, no sé, $10.000 que tienen que pagar este mes, pero en nuestro caso 10.000 pesos, van a ser 10.000 pesos dentro de 30, 60 o 90 días, digamos, ¿no? Cosa que por ahí no nos sucede a nosotros por la depreciación de la moneda. Entonces, la forma de pago es un tema, porque también vamos a tener que esto enlazarlo con, digamos, la forma de pago de lo que yo vendo tiene que estar estudiada y analizada en relación a la forma de pago de lo que yo compro, digamos, ¿no? Si yo pago el contado y vendo financiado, en algún punto se me rompe la cadena, digamos, ¿no? Se hace un hueco. En lo referente a volumen, hay que tener en cuenta la estacionalidad de la demanda y de la producción, aperturas posibles que se pueden hacer al presupuesto de venta, por región, por producto, por tipo de envase, si es a granel, si es en envases para venta al público, minorista, el canal de distribución. Las ventas muchas veces por cada canal son diferentes. De hecho, también se dio el año pasado, aumentó mucho todo el canal de comercialización online y obviamente se redujo todo aquello que era presencial. Por origen del producto, las ventas de un producto si viene de tal o cual localización. Hay que atarlo a los otros presupuestos. Publicidad sí incrementó el volumen, precio en una determinada zona, comisiones a los vendedores, etc. ¿Cómo termina este presupuesto? Bueno, termina con los montos mensuales, que es P por Q o Q por P, que es la cantidad por el precio por cada forma de pago, ¿no? Con la apertura necesaria, coherente con el control. Importante esto. Cuando nosotros presupuestamos, tenemos que tener presente cuál es nuestra forma de control, o sea, ya tiene que estar definida. Obviamente, una empresa que ya viene corriendo, viene funcionando, esto ya lo tiene, digamos, definido. Entonces, tenemos que saber cuál es la forma de control para que nuestro presupuesto tenga la misma apertura. Entonces, después poder controlar al nivel un poco como vimos antes, si el control lo hago por región, si lo hago por, no sé, turno horario de producción, nada, la apertura por punto de venta, por lo que sea, por vendedor, tiene que tener la presupuestación en su nivel mínimo, digamos, ¿no? Porque obviamente que hay un número grueso y después hay distintas aperturas. En la apertura menor, en el máximo nivel de detalle, tiene que ser coherente con el nivel de control que esté definido.
para después poder controlar, básicamente. Esto, bueno, acá tenemos un ejemplo X, podría ser cualquiera, de presupuesto de ventas, con dos formas de pago, a 30 días y contado, con dos precios. Esto dice podría estar abierto por región o por canal. Bien, como dijimos, después del presupuesto de ventas, viene el presupuesto de producción. El presupuesto de producción dice que sucede al presupuesto de ventas, viene después del presupuesto de ventas, teniendo en cuenta ¿qué cosas? La política de utilización de capacidad. Recuerden que toda empresa tiene una capacidad instalada. Bueno, ¿cuál es nuestra política de utilización de capacidad? Por ejemplo, no sé, por decir, no sé, algo bien simple. Nosotros tenemos las máquinas, tenemos los 3 turnos de trabajo y podemos decir, no, nosotros vamos a trabajar en un solo turno por, no sé, cuestión de costo, porque de noche es más costoso, es inseguro, es nada, lo que fuese, es más costosa la mano de obra, o, y, por ejemplo, decimos eso para el turno noche y después decimos, bueno, nos queda el turno mañana, primera hora, y el turno tarde-noche. Y decimos, bueno, por nuestra característica vamos a producir en un turno y el otro turno lo vamos a usar para todo lo que sea el mantenimiento diario de las máquinas, suponiendo que fuese alguna producción intensiva y de alto impacto en la maquinaria, digamos, ¿no? O decir, bueno, no, voy a producir un turno y medio o lo que fuese, digamos, ¿no? Entonces, hay políticas de utilización de la capacidad. Porque obviamente nos vamos... Una consulta, profe. ¿Sí? En este presupuesto tenemos en cuenta todo lo que sería rendimiento operativo, scrap, fiabilidad y demás, o Exacto. no. Sí, sí. Sí, porque el resultado final de lo que ustedes van a producir, o sea, ustedes hacen un presupuesto y dicen, listo, voy a producir tal producto en tal mes, no sé, 1000. Bueno, para haber producido 1000, ustedes ya descontaron el scrap, ¿no? Saben que van a tener que producir, no sé, 1100, porque tienen un 10% de scrap. Todas esas cosas tienen que estar previstas porque ustedes lo que tienen que cumplir es con el compromiso, con el siguiente eslabón de la cadena. Esto es un proceso, vuelvo a resaltar eso. Entonces, sí, acá se tiene en cuenta todo eso. Se tiene en cuenta no solo eso, sino el scrap, sino como dijimos esto, decir, bueno, ¿cuál va a ser mi política de utilización de la producción? Porque, de la capacidad, perdón. Porque yo puedo decir, no, la voy a usar a full, bárbaro. Y no preveo el tiempo de mantenimiento y en algún momento se me rompe y después no voy a... Sí, lo usé 2 meses, pero el tercer mes voy a incumplir con mi compromiso de producción. Entonces, ahí se tiene en cuenta el scrap, las políticas, la estacionalidad propia de la producción, que muchas veces esa estacionalidad está Ok. atada a limitación de recursos, ¿sí? Precio, ejemplo, del gas en invierno, o como ha pasado en algún momento, decir, bueno, yo hago mi nivel de producción y tal vez si yo trabajo, no sé, con una empresa intensiva en consumo de energía, puntualmente en gas, hubo algunos años donde, no sé, tanto que había ciertas restricciones para la industria de la utilización y el consumo de gas por la falta, digamos, de este insumo. Entonces administraban para que el gobierno, para que no faltaran en las viviendas, tenía limitado el uso en las industrias, ya sea, no sé, limitando los turnos de trabajo, etcétera. Entonces, son cosas que tengo que prever. Ok, Bueno, está claro.
Entonces, si yo tengo un presupuesto de venta de 100 productos, X productos, el de producción debería ser 100 más todas las pérdidas que tenga naturales de mi proceso, por scrap, por rendimiento operativo, por fiabilidad y demás. Sí, El pero, número del presupuesto de producción, digo. sí, pero te falta el de ventas para hacer esa ecuación. Va a ser igual al de producción, eh, que tiene ya descontado el scrap y todo este tipo de cosas, más menos el stock. ¿Por qué digo más menos? Porque ahí entra a jugar la política de stock, se lo mencionaba recién. Ustedes van a producir, ustedes planean vender para un mes 1000. Ustedes para ese mes, recién dijimos, si tenemos que de 10%, va a producir 1100 para que te queden 1000. Eso si vos, tu política es mantener el stock que ya traía flat, digamos, permanente, estabilizado. Ahora, tal vez por X motivo, porque tenés, no sé, un producto que está por cambiar de, de línea, no sé, un restyling, por ejemplo, volvemos a los autos, un restyling o así, decir, che, yo acá en enero preveo vender 1000, pero tengo un determinado stock, entonces no voy a producir 1000, voy a producir 800, o 880 porque tengo el 10% de scrap, me van a quedar 800, y 200 lo voy a sacar de mi stock, voy a ir liquidando ese stock que tengo porque, o al revés, o decir, bueno, estoy flojo de stock, entonces después voy a tener en los meses de invierno una caída por restricciones, lo que sea, y tengo ventas previstas, entonces lo que voy a hacer, voy a producir más en estos primeros meses que lo que prevé vender para estoquearme, para después poder cubrir los meses donde no voy a poder producir. Entonces, hay que agregarle esa variable a la ecuación, ¿sí? Ok, clarísimo. Bien. Bueno, un poco ahí lo menciona a continuación, dice, se puede privilegiar estabilidad de inventarios, o sea, que fluctúe la producción, o estabilidad de la producción, donde el inventario fluctúa según las ventas, tal como ya lo han trabajado en PICP. Confeccionar por sector, por centro, tener en cuenta las capacidades, la restricción del sistema. Este es un punto muy interesante. No sé si hoy ven algo de esto en PICP, supongo que sí. Hace algunos años, bastante ya, cuando a mí me tocó cursarla, existía una materia propiamente dicha que se llamaba Teoría de las Restricciones, que hacía foco esto en la restricción del sistema y también en cómo explotar, cómo trabajar esa restricción del sistema, ¿no? Y también cómo adecuar todo el resto de la producción eh, a esa restricción, de modo de no tener en distintos eslabones del proceso productivo capacidad ociosa innecesariamente, ¿no? Tener en cuenta también las políticas de inventarios semiterminados en procesos. No es solo el stock de tengo la materia prima y tengo el producto terminado, sino que hay semiterminados. Y también estas políticas de stock que mencionábamos recién, a grandes rasgos, no solo van a estar asociados a el auto terminado, como hablamos recién, sino probablemente a semiterminados. Porque, no sé, alguien puede prever que decir, bueno, voy a producir más porque tal materia prima viene de, no sé, de Brasil y van a terminar cerrando las fronteras completamente por el COVID. Entonces, antes que se cierren, vamos a producir tal parte pidiendo más materia prima, porque después se va a cerrar, entonces vamos a tener ese semi-terminado ya estoqueado, porque bueno, porque lo otro, no sé, son productos locales y los consigo localmente, no voy a tener previo, que no voy a tener restricciones. Entonces, tienen que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. Aquí hay un ejemplo de presupuesto de producción. Ven los distintos productos, el stock que tienen inicial al comenzar el año y cuánto prevén producir en cada uno
de los meses. Dice, con este plan de producción y el MRP2 podemos calcular los materiales a comprar y las horas de la mano de obra directa y otras tantas cosas. Dice, definiremos el personal, no mano de obra. Ojo, dice, que se compra para ensamblar o para fabricar. Bueno, un poco lo que hablamos recién de analizar cada parte y sus condiciones. Bien, luego vamos a pasar al presupuesto de compras. Una vez que vimos todo lo anterior, vamos a caer en las compras. Decimos en este punto que se deriva del presupuesto de producción. Hay que tener en cuenta los inventarios iniciales previstos. Cuidado, dice el confeccionario del presupuesto, no se dispone de inventario al 31 del 2 y se deben estimar. ¿Qué significa esto? Y atención, empieza a tener que ver con este periodo en el cual se hace el presupuesto. ¿Qué significa que no tenemos datos? No vamos a tener datos ni de stock ni de nada, digamos, certeros cuando hacemos el presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el presupuesto para el 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero esto no es un momento así clave, un día que se hace todo, que tengo todos los datos, sino que, como les dije, es un proceso que lleva meses, de hecho, hasta que sale la versión final aprobada. Y generalmente se trabaja en el periodo entre septiembre, octubre y diciembre, digamos, ¿no? Son de 3 a 4 meses. O muchas veces de octubre a noviembre, pero generalmente se termina aprobando recién en diciembre. Entonces, cuando yo hago los presupuestos, porque cuando digamos, llega la aprobación en fin de noviembre, diciembre, es porque ya está terminado. Cuando yo empiezo a hacer este trabajo en septiembre, octubre, yo tengo valores reales hasta, por ejemplo, el cierre de agosto o el cierre de septiembre del 2021. ¿Sí? Cuánto vendí, cuánto produje, cuál es mi stock. Con lo cual, para yo producir del 1 de enero 2022 en adelante, necesito estimar cuáles van a ser mis valores de, si bien yo tengo un presupuesto, ahí ya del 2021 voy a tener un presupuesto ajustado a esa instancia para tener los valores más precisos posibles, donde, como digo, yo tengo valores, por ejemplo, reales de cuánto vendí, cuánto produje, cuánto compré, etcétera, hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, y después octubre, noviembre y diciembre voy a estimarlos también. Es lo que se llama el best estimate o el último estimado o mejor estimado, dependiendo de la bibliografía, donde yo estimo esos valores para decir, bueno, tengo mis 9 meses reales hasta septiembre, le sumo mis valores de producción, de compra, etcétera, a cada presupuesto de los 3 meses que me faltan, entonces yo voy a llegar a fin de año con tanto vendido, tanto producido, tanto comprado, tanto facturado, etcétera. Y ese va a ser mi base, mi puntapié para decir, bueno, listo, me voy a quedar con tal stock, entonces mi stock inicial previsto para el 2022 va a ser este, entonces mi volumen de compras, mi volumen de producción, mi volumen de venta, etcétera, de enero, de febrero, marzo 2022 van a ser estos, ¿no? Entonces, esa es la aclaración que se hace en este punto cuando dice cuidado porque al confeccionar el presupuesto no se dispone de los inventarios al 31 de diciembre, hay que estimarlos. También está el de compra muy influenciado por políticas y objetivos de reducción de los activos corrientes. Capital de trabajo. Objetivo normal es tener un mínimo de capital de trabajo compatible con la operación. Esto es medio como el asociado a stock de repuesto, como el just in time, y todo eso de no tener stock porque el stock es capital inmovilizado. Por otra parte, también vale decir que en muchos rubros
determinados productos, piezas, etcétera, si uno compra al por mayor, compra en cantidad, obtiene importantes descuentos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la evaluación, la ecuación de si me conviene comprar antes en cantidad, en volumen, y si ese ahorro es mayor que el costo de tener un lugar para almacenarlo, la gestión de logística, de almacenamiento, del cuidado de esos materiales, o si en definitiva decir, bueno, prefiero pagar por ese lote un poco más, pero tenerlo just in time y ahorrarme el trabajo, el espacio, el costo que tiene el almacenamiento. Implica presupuestar también los precios de los insumos principales, el valor de la energía, de las materias primas, los componentes críticos del costo en general. Bien. Presupuesto de mano de obra. Tenemos mano de obra variable y directa. La mano de obra variable o directa se reduce con el tiempo debido a la automatización y la robotización. Esto ya lo vamos a profundizar también cuando veamos costeo ABC, pero vale mencionarlo en este punto donde hay que tenerlo en cuenta, donde básicamente lo van a ver, tal vez es más una consecuencia que una causa de la automatización. Cuando hagan inversión en tecnología, en maquinaria, van a ver que lo que es mano de obra se va a ir reduciendo, ¿no? Todo lo que tiende la automatización, robotización, hace que por otro lado se reduzca la mano de obra, ¿no? Y esto se va a ver plasmado también en los presupuestos, porque voy a tener menos presupuesto en mano de obra por un lado y tal vez más en determinado periodo, obviamente, más inversión en tecnología o mayores volúmenes en los presupuestos de inversión. Decimos que se presupuesta según estándares basados en los ciclos de elaboración, la hoja de ruta, los estudios de tiempos, los valores históricos. Siempre el histórico es a lo primero a lo que nos abrazamos, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Diseños de puestos de trabajo, jornales o sueldos, tipo, categoría de mano de obra, etc. Y tal vez el imaginario urbano hace que nos lleve a pensar que bueno, la mano de obra es algo simple, decir, bueno, tengo la gente, multiplico por el valor, etc. Y tal vez esa parte, si lo vemos de ese lado, esté bien, digamos, o sea, muchas posiciones muchas veces son sindicalizadas, entonces se puede prever cuál va a ser el costo de mano de obra, cuál va a ser el ajuste, en qué meses, etc. Ahora, en todo lo que hace a, dijimos, tiempos, a valores históricos, que no necesariamente tienen que ser lo mismo, que se pueden trabajar, bueno, diseño de los puestos de trabajos, etc. Hay mucho que se puede hacer en trabajando la mano de obra. ¿A qué me refiero? Trabajando en el perfil de puesto de las personas, ya sea o porque selecciono personas con mayores conocimientos técnicos asociados al puesto, o, o personas de, no sé, determinada localización o determinado estrato social, lo que sea, porque sabemos que, o estimamos que van a tener, no sé, menos rotación. Personas, bueno, cuando se trabaja en cuestiones por ahí más higiénicas hoy en día, como son el coaching, la devolución de desempeños, el preocuparse por la persona. Bueno, ese tipo de cosas hace que por ahí las personas cambien, que la productividad
aumente, que los errores disminuyan, el scrap disminuya, y eso nos genera, o por un lado, ahorros en los costos de producción por scrap, este tipo de cosas, o mayor productividad, con lo cual, si tengo una mayor productividad, necesito menos horas productivas, con lo cual no quiere decir que solo la mano de obra se va a reducir solo por una cuestión de tecnología, etcétera, sino que muchas veces porque las mismas personas capacitadas, motivadas, etcétera, tienen mayor productividad que esa misma cantidad de personas eh, en condiciones menores, ¿no? Bien, presupuesto de mano de obra fija. En este caso se tiene en cuenta la cantidad de personal por centro productivo y por mes, los salarios promedio por cada uno de los centros, o hasta individuales según el nivel de detalle. Yo le diría que esto va hasta el máximo nivel de detalle para poder controlarlo después. Las cargas sociales, el plus vacacional, o sea, bueno, esto puede ser si quisiéramos podríamos hacer una unidad eterna, podríamos hacer varias clases solo de esto, pero bueno, no estamos viendo derecho laboral, pero son puntos a tener en cuenta, sobre todo en nuestro país, donde se van multiplicando este tipo de cosas. El plus vacacional, función del número de días de vacaciones promedio por centro, horas extra presupuestadas y sus valores. En determinados convenios existen distintos valores de las horas extras, le diría que en la mayoría, creo, de los convenios. Otros costos asociados que no son directamente sueldos, gasto de transporte pagado por la empresa, refrigerio. Hay empresas que hacen mucho hincapié en esto, todavía las hay, digamos, hoy creo que un poco menos común, pero hay grandes empresas, entiendo, por ejemplo, Coca-Cola, por lo menos a nivel operario sé que les paga o paga buena parte de la comida, está el transporte propio, etcétera. En el presupuesto de mano de obra fija, y esto no es menor, tienen que estar previstas las indemnizaciones por egresos de personal. Así que esto es algo que pónganse en el rol de, sáquenle la poesía o la parte subjetiva. A nadie nos gusta tener que estar en esta situación de comunicar desvinculaciones, pero es un trabajo que como funcionarios de compañías estamos obligados a hacer porque tiene un costo, y porque ese costo muchas veces es significativo. En nuestro país lo es. De hecho, hay países que no tienen directamente indemnizaciones, otros que lo tienen planteado de otra forma, que ya está como previsto y depositado, entonces la persona, ya sea que renuncie o sea despedida, esa plata la tiene y la empresa no le representa un costo adicional porque es como una carga social que ya pagó antes. Entonces, dependiendo del país, esto cambia. En nuestro caso tiene un impacto importante, e incluso si esto nos genera muchas veces problemas operativos, decimos, bueno, tenemos una persona que por determinadas razones, no sé, se ha vuelto conflictivo o lo que sea, y no tenemos ese presupuesto porque eventualmente sacar a esa persona nos afecta el resultado del mes. Bueno, puede que no nos den la autorización y que nos digan, no, espera, juntemos el presupuesto de este mes más el del mes que viene y el otro, y en el tercer mes la podés sacar, ¿no? Entonces, en empresas muy grandes, cuando se trata de una persona, tal vez no mueva la aguja, como se dice vulgarmente, y se pueda tomar la decisión sin mayores análisis. Pero en empresas medianas y grandes, y cuando
hablas de personas con cierta antigüedad o de un grupo de personas, ya es un punto a analizar muy detalladamente. Bueno, ante ingresos se deben presupuestar los gastos asociados. Cuando hablamos de un ingreso personal tenemos exámenes técnicos, exámenes médicos, tenemos la capacitación. Hay que tener en cuenta que eso tiene un costo y la persona en el proceso de capacitación todavía no genera réditos. Después no te ha puesto ahí detallado, pero no es menor el tema de la curva de aprendizaje, y muchas veces discusiones con los superiores y con los clientes, lo de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es algo a lo que nadie, digamos, es como un gris. Nadie quiere hacerse cargo de ese muerto. La capacitación es como que todos las aceptan y saben que alguien hay que entrenarlo, capacitarlo para que después opere, pero muchos esperan que el día 1 de operación trabaje tan bien y tan rápido como una persona que hace 5 o 10 años que hace eso. Entonces, y no, la verdad es que hay estudios que demuestran sobradamente que dependiendo del rubro, las curvas cambian, pero generalmente hay una curva de aprendizaje. A veces más larga, a veces más corta, pero esa curva de aprendizaje, en definitiva, ¿por qué nos interesa? Simple. Porque esa persona en esa curva de aprendizaje va a tener una menor productividad, probablemente un, no sé, mayor scrap, pero de entrada menos productividad. Con lo cual, quizá en los números, a la hora de hacer los cálculos, yo a esa persona la, la cuente, no sé, durante los 2 primeros meses como un 0,5 persona. ¿Por qué? Porque me va a estar produciendo menos. Entonces, a la hora de producir, yo no la voy a considerar como una persona completa que produce, no sé, 5 piezas por hora, 10 piezas por hora, sino que tal vez ponga una productividad del 0,5, los 2 meses siguientes del 0,75, y a partir del quinto mes ya lo considero que tiene que estar en la productividad normal, ¿no? Esto, como le digo, cambia de acuerdo al rubro, pero es importante tener presente que el gasto va desde, le iba a decir desde el día 1, pero en realidad está mal, es desde antes del día 1, porque el gasto de una posición comienza con el pedido de reclutamiento. Reclutamiento tiene que hacer, reclutamiento y selección tiene que hacer publicaciones en distintos portales, lo cual eso tiene costo. El trabajo del área de reclutamiento y selección tiene un costo. Después viene, bueno, viene todo el trabajo de ver los currículums, hacer las entrevistas, todo eso tiene costo. Se seleccionan, se hacen análisis psicotécnicos, médicos, todo eso tiene costo. Se contrata a la persona, ahí está el día 1, y ahí tenemos otros costos, que empieza el día de pagarle el sueldo, más allá de que no esté produciendo, porque se está capacitando, etcétera. Pero insisto, los costos empezaron antes del día 1, empezaron el día que lo solicité. Entonces, este tema es muy importante a la hora de analizar la mano de obra. No es solo, bueno, listo, tengo tantas personas, le pago tanto sueldo, multiplico, bueno, por mes el gasto me da tanto. Sí, sí. El general es así, pero cuando tenés ingresos y sobre todo cuando tenés una importante, digamos, varios ingresos, no es una persona o dos, sino que es un grupo más amplio de personas, estos gastos van a ser significativos. Bien, presupuesto de costo de ventas. Presupuesto de costo de ventas, decimos, implica el cálculo de los costos referidos a los presupuestos elaborados previamente, y o depende del sistema de costeo adoptado por la empresa, ya sea costeo directo, por absorción, estándar, etcétera. Esto lo vamos a ver cuando veamos costeo ABC. Acá básicamente lo que mencionamos es que el cálculo de los costos de venta van a estar relacionados al tipo de sistema de costeo que elijamos. Se resume en la presupuestación de la línea de costo de ventas.
del estado de resultados proyectado, o sea, todo lo que es el costo de venta va a una línea puntual del estado de resultados, por producto o línea de producto, según el nivel de detalle. También pues, esta apertura del costo de venta puede estar hecho por línea de producto, por planta, por centro operativo, etcétera. Digamos. Obviamente entran a jugar distintas variables que hacen que el costo de venta, dependiendo de si se trate de un producto de una planta o de un centro operativo, etcétera, cambie respecto de otro. Normalmente el costo se abre en componentes para mejor exposición y control, y se hacen cuadros comparativos contra el presupuesto del año anterior y el real acumulado a la fecha, para ver cómo se viene comportando ese costo de ventas, ¿no? Es uno de los puntos a estar comparando y controlando, no hay que subestimar esto. Profe, una consulta. ¿Por qué Sí. se habla de costo de ventas y no de gasto de ventas, como se suele hablar, ponerle en costo o en otras materias que vimos? ¿O es indistinto, es solamente una terminología, digamos? Sí, lo vamos a ver más adelante, pero a priori, sí, digamos, es una arbitrariedad, digamos, a ver, un gasto es un costo, en definitiva, digamos, ¿no? A ver, puede ser un costo, puede ser una inversión, digamos, es entrar en disquisiciones más detalladas. A esto, a estos fines, digamos, tómenlo como algo similar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son estas cuestiones que están asociadas al poder vender y que, digamos, se consumen, digamos, como les digo, el costo de vender algo, decir, bueno, de que hago tal publicidad o algo así, bueno, lo hago y se consume, es distinto a por ahí no me acuerdo ahora exactamente el valor, pero cuando identificamos cuando tenemos las compras, el costo, si queremos, entre comillas, un costo de compras, bueno, ese costo en realidad es una inversión. ¿Por qué? Porque compramos una parte que va a ser un componente del producto final, que en definitiva no se consume, está ahí y se va con el producto de venta, digamos, con el producto vendido, digamos, ¿no? Entonces ahí por eso podemos tomarlo más como una inversión o también como, insisto, entre comillas, una inversión es una máquina, pero bueno, acá hablamos del costo de venta, de esas cosas que se consumen para poder producir, para poder generar la venta, digamos, ¿no? Apalancar, apoyar, dar soporte a la venta, pero lo pueden tomar como un gasto. Tenemos luego el presupuesto de costos fijos de producción. Decimos que es la carga de la estructura del área productiva, y acá incluimos a ingeniería de manufacturas, diseño, almacén y mantenimiento. Dice, los componentes principales son normalmente la mano de obra y ciertos servicios de terceros fijos, como la limpieza, el comedor, el mantenimiento de edificios. Fíjense cómo todo estas cuestiones la pone como costo fijo de producción, ¿sí? Y acá entra, como decimos, la mano de obra, la directa, y ciertos servicios de terceros. Muchas veces también va a empleados que son tercerizados, que están contratados por una consultora o lo que sea, que están en el proceso productivo o que están en procesos como estos que mencionamos, de limpieza, comedor, mantenimiento de edificios, etc. Así que presupuestos de costo fijo de producción, carga de la estructura del área productiva en general, incluyendo, como decimos, a manufactura, diseño, a todo aquello vinculado directamente con la producción. Luego vamos a tener los presupuestos de costos de comercialización. Dice, está compuesto generalmente de mano de obra
y gastos de marketing, investigación de mercado, publicidad, etcétera. Puede incluir componentes variables como las comisiones a los vendedores y distribuidores. En este caso se puede considerar esos variables como un costo de comercialización. Es una cuestión arbitraria, digamos, alguien podría poner estas comisiones en el presupuesto de, no sé, como una línea aparte en el presupuesto de mano de obra. Y no está mal, digamos, es una mano de obra, es parte de la mano de obra de la compañía que tiene, en este caso, la responsabilidad de vender, de hacer la parte comercial, pero, digamos, no hay que centrarse solo en que todo lo que es persona va a mano de obra, sino que de acuerdo al concepto de lo que se esté haciendo, en este caso, cuando se trata de comisiones por unidades vendidas, que tiene que ver básicamente con la comercialización, puede incluirse ese variable en el presupuesto de costo de comercialización. Entonces dijimos, acuérdense, todo lo que es comercialización va esta parte de la mano de obra y los gastos de marketing, investigación de mercado, publicidad, todo lo que hace a la gestión de la comercialización, de las ventas. Bien, vamos a dejar acá porque me tengo que conectar así como a otro Zoom, nada más que en este voy a ser espectador, voy a ser alumno yo. Así que vamos a dejar acá por hoy. Vamos a continuar con esta unidad la clase que viene para ya dar cierre a presupuesto. Nada, saludarlos, agradecerles por la atención, por las preguntas. Está bueno que participen, que pregunten. Y nada, cuídense mucho, que está dura la cosa. Y estamos viéndonos el miércoles que viene, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Puedes subir esto después a la VE? Sí, cuando ya están subidos los anteriores. Una vez que terminamos la unidad, voy subiendo los materiales. Y profe, ¿no se podría subir antes? Así se puede tomar nota. La idea es que se suban después para que estén atentos, para que participen de las clases. Y al final se va a ir subiendo, digamos. Si no, si se van a avanzar solo en eso, van a quedar atrasados, así que la idea, la política es esa. Ah, bien, gracias, profe. Ya está subido este Power a la web. A ver, están subidos los de los años anteriores, digamos. Algunos están más parecidos y otros están perfecto. desactualizados, digamos. Sí, información tienen, digamos, si quieren ir viendo, pueden ver hasta Data Warehouse o el último tema, si quieren implementación. Está subido, son distintas versiones, digamos, ¿no? Lo que estoy haciendo este año es por ahí ir actualizando a medida que se van cumpliendo las unidades, vamos subiendo la última versión que tenemos, que puede que en este caso sea similar o tenga muy pocos cambios, digamos. La verdad que no recuerdo, son tanto material que la verdad no lo tengo presente. Bien, gente. Bueno, los abandono hasta la clase que viene. Estamos viéndonos, cuídense mucho y que Profe, terminen una buena semana. Sí. Disculpe, una pregunta. No es con respecto a esto, sino con respecto a los ejercicios que usted mandó la semana pasada. Con mi grupo lo estuvimos resolviendo y nos dimos cuenta que en el segundo ejercicio no nos cerraba el tema del balance porque no sabemos qué significa ese 13.000, o sea, sí sabemos qué significa desde el capital, pero no sabemos si se puede cambiar para que cierre, porque con los datos que tenemos no nos cierra. Eso lo tienen que ver con el ingeniero Marzo porque desconozco qué número ha usado y qué ejercicio ha utilizado para este año. Profe, Okay, asociado a gracias. eso, el profe Marzo dijo en la clase pasada
que ese era un dato de entrada y que nosotros teníamos que ver dónde, o sea, era como el monto inicial, teníamos que ver dónde lo ubicábamos, si en cajas, si en la compra de algún activo, lo que sea. Eso dijo que hagamos el profe, así te ahorras un mail. Bien. Gracias, gracias. Pasa que yo Nada. había entendido que el profe iba a subir uno como corregido, digamos, por eso no sabía. Hasta ahí tanto, no sé, pero eso, puntualmente el 13.000, yo me acuerdo que aclaró eso porque era la misma duda que tenía yo y alguien le preguntó antes que yo. Ah, dale, genial, gracias. De nada. Excelente. Aclarado entonces, buenísimo. Bueno, ahora sí lo dejo, chicos, porque tengo que conectarme a otro Zoom, así que nada, cuídense mucho y estamos viéndonos la clase que viene. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos en contacto, nos escriben. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.